Canal 11 Ushuaia. Mi nombre es Ignacio Tamarit, soy archivista audiovisual independiente. Trabajo en La Toma de Vistas, Atelier de Cine, que es un proyecto mío que arranca en el 2019. Es un espacio donde doy clases de cine y es un espacio también donde trabajo temas relacionados a la preservación, la conservación y la restauración audiovisual. Llegué al mundo de los archivos audiovisuales a partir de una pregunta que me hice, que es ¿cómo puedo conservar lo que yo produzco? Cuando terminé de estudiar cine empecé a hacer experimentaciones y cortometrajes en Super 8 y hacía pruebas de collage, pintando película en bucle, en sin fin, y cada vez que proyectaba esos loops se iban degradando, rompiendo. Entonces me empecé a preguntar cómo puedo hacer yo para conservar lo que produzco. Y en esa pregunta, investigando un poco, me doy con este campo específico dentro de la archivística, que es la archivística audiovisual, y empiezo a ver fotos de gente con delantales, con guardapolvo, con los guantes, trabajando físicamente las tiras de película, y dije, bueno, esto es algo que me interesa porque es algo que yo ya venía haciendo mis películas, mis experimentaciones fílmicas, y me interesó mucho ese campo y empecé a preguntarme, bueno, ¿dónde puedo estudiar esto en la Argentina? Y lamentablemente en ese momento, en esos años, no había ningún programa académico, ¿no? para formarse. Entonces lo que más se acercaba a eso, aunque no tiene nada que ver, era la carrera de artes en filosofía y letras. Así que comencé a estudiar esa carrera y después de un tiempo empecé a trabajar en el Museo del Cine Lumiton como archivista, y trabajando ahí en el archivo del museo me empecé a empapar un poco más específicamente con el trabajo, y en el año 2018 sale lo que es lo que yo considero quizá el primer programa académico universitario en la Argentina sobre estos temas, que fue la DIPRA, ¿no? Una diplomatura de preservación audiovisual, en la cual, bueno, me anoté y quedé seleccionado y estuvo buenísimo porque era la primera vez que podía tener, digamos, un acercamiento académico a la materia. Bueno, la palabra archivo tiene como una polisemia de significados, que pueden ser el archivo como institución, ¿no? El archivo como el lugar físico donde se guardan esos documentos o esas colecciones, y después el archivo como fondo documental o como documento en sí, ¿no? Pero básicamente yo diría que un archivo audiovisual es el banco, ¿no? El lugar donde se conservan estos documentos audiovisuales que son de suma importancia para la memoria colectiva, ¿no? Son parte del patrimonio cultural. La UNESCO, a partir del año 2005, celebra todos los 27 de octubre el Día del Patrimonio Audiovisual a partir de dos iniciativas que son de suma importancia para el campo, que fueron, por un lado, en la publicación en 1980 de la Recomendación para la Salvaguarda y la Conservación de las Imágenes en Movimiento, y por otro lado el programa Memoria del Mundo, que fueron dos iniciativas que de cierta manera le dieron importancia y pusieron en evidencia la importancia de poder considerar a los documentos audiovisuales como parte del patrimonio, ¿no? Son dos iniciativas muy importantes que de alguna manera también validan y le dan importancia a la profesión. Yo suelo trabajar con documentos que se suelen llamar de formato de paso reducido, es decir, formatos de 8, Super 8, 16 milímetros, que son formatos que fueron creados como para uso hogareño, uso amateur. Yo me terminé especializando en el trabajo con ese tipo de formatos, que además es los formatos con los cuales yo trabajo como realizador, como artista.
Y muchas veces, bueno, viene gente acá al atelier y me traen este tipo de documentos para que pueda hacer un proceso de inspección técnica, limpieza o digitalización, así que es lo que tengo a mano más el día a día. Bueno, no suelen traer muchas, digamos, el trabajo que tengo como archivista independiente acá, digo, no es el fuerte, digamos, porque me dedico más quizá a dar clases o hacer trabajos comerciales, ¿no? en audiovisual. Pero por lo general suelen traer películas, como te dije, de 8 o Super 8, ¿no? Películas familiares, películas de registros de eventos familiares, casamientos, fiestas, que son quizá importantes para las familias que de repente encuentran en un armario esas películas y no tienen la maquinaria para poder reproducirlas y les da intriga, ¿no? Saber qué contenido tienen y bueno, me las traen a mí. Les doy un poco de amor porque estuvieron varios años encerradas y bueno, les doy una copia de acceso para que la puedan ver. Estamos bombardeados constantemente por contenido digital, por videos, por contenido que produce la gente y claramente nos damos cuenta que no podemos conservarlo todo, ¿no? Y conservar el digital implica también un gasto enorme en términos de hardware, de software. No sabemos si la computadora que tenemos hoy por hoy, el software que estamos manejando hoy por hoy, va a seguir sirviendo dentro de 5 o 10 años. Es un tema que también se están preguntando los grandes archivos, ¿no? ¿Cómo hacemos para preservar todo lo digital? ¿Hay que preservarlo todo? También es una gran pregunta. Los archivos con los que he trabajado que más me llamaron la atención fue una película que tengo acá en mi colección, que es una película familiar de la década del 40, que es lo que se llama Travelogue, como un diario de viaje de una familia que viaja a un pueblo del interior del país, y es una película casera, ¿no? Es un original de cámara, que está todo editado e incluso teñido, que es una película muy hermosa porque yo no había visto nunca una película así en la Argentina, y yo creo que tiene un valor histórico muy importante porque no hay muchos registros de familias que documentan un viaje y que incluso hacen mención a un programa que había dado el gobierno peronista en ese momento, y está todo con títulos, animado, y está hecho por un padre de familia, entonces como que tiene un valor muy importante esa película. Y bueno, esa película al día de hoy está con un olor a vinagre tremendo. No he logrado conseguir financiación como para poder hacer algo al respecto, pero bueno, la tengo acá conmigo, esa película. Mi nombre es Santiago Murphy y me invitaron a verme en el archivo histórico del canal. Santiago de la tribu Winca. ¿A qué equipo? Winca, los rojos. ¿Y ustedes cómo van en el tablero? Vamos ganando por 5 puntos, pero vamos muy parejos porque cada encuentro vale 100 puntos, así que vamos muy parejos. ¿Qué otros encuentros se van a realizar de aquí en más? Nos queda básquet, nos queda uno de vóley y... ¿qué más? Se va a hacer con los ex alumnos, chicos de años anteriores también. ¿Y qué más queda? Nada más, queda muy poco, es un solo día. Haciendo un poco de historia, ¿cómo comenzó esta idea de hacer Cinta de Tribu? Bueno, comenzó hace 5 años, yo estaba en primer año, mirá. Bueno, creo que fue una idea de los profesores. Y bueno, empezaron a hacer las intertribus al principio, bueno, con todas las cosas que tienen contra, porque al principio nadie las quería. Año a año se fueron viendo mejor y mejor.
hasta ves la participación que tenemos. Estos encuentros se esperan con mucha expectativa, ¿no? Sí, sí, los esperamos durante todo el año y hay rivalidad entre los cursos porque está dividido cada curso por la mitad y nos peleamos todo el año para ver quién va a ser el mejor. Con respecto a los encuentros recreativos, ¿qué se trató? No, se hicieron juegos como el enhebrado, juegos de sacar el caramelo de la harina. ¿Qué más? Las hinchadas. No, creo que ninguno más recreativo. ¿Y ustedes se realizan apuestas entre los equipos? Sí, seguro, eso seguro. Por ejemplo, nosotros dos tenemos una ya. Por ejemplo, ¿cuál es? Que si yo gano, le pinto la cara de rojo a él. Si él gana, me pinta la cara... yo gano, le pinto la cara de azul. Si él gana, me pinta la cara de roja a mí. Bueno, gracias, chicos. No hay de qué. Chao, Murphy. Chao. Me gusta creer, no recuerdo haber tenido nunca la cara pintada de azul. Así que debo haber pintado yo, pero bueno, no estoy muy seguro. Me sentí viejo para empezar, me llevó a momentos hermosos de la adolescencia, de compartir esas jornadas con los compañeros del colegio y pasarla muy bien y dedicarle muchas horas a ese momento del año. Me encanta haber pasado por esa etapa. Sí, son una tradición hoy, me encanta y lo que tiene es que nos seguimos peleando entre Wincas y con mis Cholgones, nos seguimos peleando como en esa época y seguimos el marcador durante la semana de las intertribus a pesar de que pasó mucho tiempo. Lo veo con mi sobrina cómo se trasladó a otros colegios y también la viven con la misma pasión. Pero en ese momento era algo nuevo, éramos el único colegio, no había muchos, pero éramos el único colegio que paraba una semana, pero así como parábamos y no teníamos actividades académicas en la escuela, le dedicamos todo el día ahí. O sea, yo me pasaba todo el día ahí, después nos quedábamos, si teníamos que, por ejemplo, había una coreografía para el final que daba muchos puntos, entonces nos quedábamos los que participábamos practicando y diseñando eso durante horas después, le dedicamos todos los días de toda esa semana a las intertribus. Cortábamos papelitos, buscábamos bombos, redoblantes, conseguíamos los sindicatos, tratábamos de llevar los sindicatos para que nos den y hacíamos canciones y hacíamos papelitos para que todos cantemos las canciones, le poníamos mucho empeño y era una semana de mucha intensidad y la pasábamos muy bien. Y nos envidiaba en el resto de los colegios porque nosotros estamos muy metidos en eso, bueno, aparte de no ir a la escuela a tener las clases regulares, que era una envidia, la vivíamos con mucha pasión y hablábamos de ese tema y todos los que íbamos al José Martí en ese momento estábamos muy compenetrados con lo que había, así que sí, era un momento clave. Era eso, era dividir la escuela en trabas y los profesores de educación física, que como dice ahí la nota, le pusieron todo el empeño, nos dividían, trataban de que sean los equipos más o menos parejos, nos dividían en azules y rojos y te quedabas con esa camiseta. Al principio no entendías mucho, el primer año no era mucho, cuando llegabas a la primera intertribu entendías lo que era y ya te quedabas como atrapado. Y bueno, hacíamos de todas las competencias deportivas, pero también había competencias recreativas, que también eso hacía que participáramos mucho más. Si no te sentías cómodo en algún deporte, podías participar en las recreativas, que es hinchada, buscar el caramelo en la harina, la carrera de embolsados. Después en un año empezamos a meter algunas cosas más académicas, como de actividades plásticas, que tenías que hacer un dibujo, así que fue cambiando, pero siempre fue esta rivalidad entre azules y rojos que se marcaba en todos lados. Miro las caras en el video y digo, somos muchos que somos parte de ese archivo. Me parece que el canal en ese momento, como lo hizo durante muchos años, esto de estar retratando distintas actividades de la ciudad, hace que seamos muchos los de esa época, estemos en el archivo. Yo creo que si empezamos a ver todo el archivo, aunque sea en alguna imagen de todos los adolescentes de esa época, en algo aparecimos, porque en algún recital que hubo, o en las intertribus, o en algún torneo, digo, éramos pocos de nuevo, y el canal estaba muy presente, era re importante el canal en la vida de la ciudad, entonces estaba muy presente en todos los eventos. Yo creo que todos hemos en algún momento sido retratados. En mi caso, obviamente, por tener más contacto con el canal, pero todos miro las caras y digo, hay un montón de gente que ni siquiera sabe que está todavía en el archivo. Claro, nosotros, en mi caso particular, el Día del Estudiante, lo que teníamos era las intertribus, estaba concentrado ahí, era nuestro festejo.
Día del Estudiante en sí, me recuerdo que no íbamos a la escuela, en ese momento como que podíamos faltar a la escuela, y en esa época nosotros íbamos mucho al aire libre, a hacer un campamento, alguna actividad en el campo. No era tanto la noche del festejo, sino mucho de pasar el día al aire libre y por ahí irnos al Parque Nacional y hacer ese tipo de actividades. Estaba bueno. Es una etapa re difícil para todo, la adolescencia, siempre. Importa mucho lo que tenés de contención, tu grupo familiar, me parece que ayuda mucho a pasarla bien. Yo la pasé muy bien. Ushuaia era muy chica y me doy cuenta hoy cuando me cruzo con gente de esa época que nos conocemos y que el grupo se extendía de los amigos que tenías por ahí en el colegio, o en mi caso haciendo deporte, que hacía básquet. De ese grupo de ese núcleo más cercano, igual se extendía mucho porque éramos pocos y nos conocíamos mucho. Y hoy, después de años, todavía nos seguimos saludando porque era un lindo clima para vivir la adolescencia. También teníamos un solo boliche, entonces íbamos todos al boliche y nos veíamos todos los fines de semana en las mismas caras en el boliche. Entonces como que te conocías de pasear por el centro, porque todos recorríamos la San Martín, caminábamos para un lado, para el otro. Después, cuando alguno tenía un auto habilitado, dábamos la vuelta del perro. Pero bueno, nos encontramos todos ahí. O nos encontramos en la San Martín, o nos encontramos en el Poli, o nos encontramos en el boliche. Pero coincidíamos en todos lados los mismos y más o menos ahí vas conociendo más gente. En mi caso, por ejemplo, me ayudó mucho la escuela, estar en el centro de la ciudad y vivir cerca. En una época vivía muy cerca de la escuela, entonces entre todos mis amigos se venían a mi casa o nos encontramos en la esquina del colegio, que estaba la biblioteca Sarmiento, que tenía unas paredes ideales para sentarnos ahí, las paredcitas de la biblioteca Sarmiento o el cerco de Casa de Gobierno, que eran lugares estratégicos para sentarte y ver pasar gente. Y bueno, sí, en el colegio con los chicos de los años, un año más arriba y un año más abajo, como que tenemos un grupo grande que compartimos muchas cosas y la recuerdo con mucho cariño, y la verdad que me encantaría que mi hijo pueda tener una adolescencia en Ushuaia parecida a la que tuve yo. Garamuño, con tu mate en la oficina. El día que te eligieron, ganó la ciudadanía. Comenzamos con la calle, que son tu preocupación. Saca los lomos de burro, que rompo la suspensión. Continuamos con los pozos de los barrios alejados. Y por fin llega el asfalto, quedará muy ordenado. Garamuño, con tu mate en la oficina. El día que te eligieron, ganó la ciudadanía. Por la Maipurieranchita, la ciudad sería un lujo. No devora Ramaciotti, te ayudamos con los suyos. La bahía es cerrada, guárdate todos los ocultos. Tapalas y revolver, que si no morimos juntos. Garamuño, con tu mate en la oficina. El día que te eligieron, ganó la ciudadanía. Conoce todos los barrios, porque vos los caminás. Si querés bajar la panza, caminalo mucho más. Ushuaia estará cambiando, como vos lo prometiste. Cámbiale la yerba al mate, que el presupuesto te asiste. Garamuño, con tu mate en la oficina. El día que te eligieron, ganó la ciudadanía. Los consejos que te damos
Estamos ya muy contentos, como vas encaminando. Si ganamos esta pena, seguro que te votamos. Garamuño, con tu madre la oficina. El día que te dijeron, ganó la ciudadanía. Con la Maipú-Anchita, la ciudad sería un lujo. No demos la rama Ciotti, te ayudamos con los suyos. La bahía encerrada, guárdate todos los ocultos. Balas y revolver, que si no morimos juntos. Garamuño, con tu madre la oficina. El día que te dijeron, ganó la ciudadanía. Conoce todos los barrios porque vos los caminás. Si querés bajar la panza, caminaron mucho más. Ushuaia ya está cambiando como vos lo prometiste. Cambiaré la yerba mate, que el presupuesto te asiste. Garamuño, con tu madre en la oficina. El día que te eligieron, ganó la ciudadanía. Los consejos que te damos van con onda de verdad. Queremos ganar la cosa, pero también ayudar. Estamos ya muy contentos, como vas encaminado. Si ganamos esta prenda, seguro que te votamos. Garamuño, con tu madre en la oficina. El día que te dijeron, ganó la ciudadanía. Garamuño, con tu madre en la oficina. El día que te dijeron, ganó la ciudadanía. El aplauso para el Colegio Monseñor Alemán, que acaba de presentar la primera serenata al intendente, ya una prenda que se convirtió en un clásico del Ushuaia Joven edición 2000. Uno de los periodos más importantes fue la aparición del hombre, el cual en poco tiempo dominio. Día a día debía sus bailes y su delicadeza al bailar. Llegamos a un nuevo estilo de vida, donde todo vuelve a cambiar, desde los colores hasta la música, conocido como el Charleston.
Colegio Nacional José Martí, tercera institución que presenta su serenata. Un tiempo que fue loco y fue vago de verdad. Pasaba todo su tiempo tomando mate y nada más. Fue muy larga su carrera y muy dura en realidad. Ahora es el intendente, le costó y de verdad. Lo encontré una mañana saliendo de algún hogar, convenciendo a la gente a votar. No me importa lo que digan, no lo está haciendo mal, porque es un ser humano y se puede equivocar. Lo encontré una mañana saliendo de algún hogar, convenciendo a la gente a votar. Y ahora cambiando de tema, de nosotros vamos a hablar. Como chicos estudiantes, queremos hoy contar que aunque nos tilden de vagos, atorrantes y demás, somos chicos muy capaces y lo vamos a demostrar. Encontramos este día muy distinto y especial por todas estas cosas que nos dan. Poco a poco fui creciendo sin saber lo que pasó, pero no me queda tiempo, ya me voy. Encontramos este día muy distinto y especial porque todas estas cosas que harán.